Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero presentar el cálculo de dimensionamiento de una instalación comunitaria en baja presión de gas natural. ¿Qué cálculos vamos a realizar? En primer lugar, determinaremos la potencia de la instalación, determinaremos el grado de gasificación, la longitud en metros de la instalación, la longitud equivalente de la instalación, el caudal de la extracción receptora individual, el caudal de la extracción receptora común, el caudal por tramo, la pérdida de presión de la instalación, la pérdida de presión por metro de la instalación y por último el diámetro de tubería por tramo de la instalación. Bien, en primer lugar lo que vamos a tener que realizar es un esquema de estas características. A medida que vayamos leyendo el enunciado del examen vamos a ir incorporando las unidades y los datos. ¿Qué datos vamos a necesitar? Necesitaremos el grupo de viviendas, que será 8 viviendas. Los tramos entre A y B será instalación receptora común y de lo que es el B al último, en este caso E, será instalación receptora individual. La presión de entrada que nos aportan son 21 milibares y la presión mínima a la cual le llega al último aparato, que sería la caldera, serán 17 milibares. Como es gas natural, 17. Como si fuera gas butano serían 20 y si fueran propano serían 25. La pérdida de presión del contador, 0,4 milibares. El poder calorífico superior, 12,2 kilovatios para gas natural. Y las potencias de los elementos, cocina, freidora y caldera, también necesitamos para hacer el cálculo. Un dato importante es que recordad que en el tramo B y C pueden variar según el tipo de vivienda. Debemos tomar el más desfavorable. En este caso, pues entre el tramo B y E, no es lo mismo que esté el contador centralizado en la parte de la cubierta, el más desfavorable seguramente que sea el del bajo. Pero otro dato muy importante es que los locales no domésticos que sean superiores a 70 kilovatios deberán construir una instalación receptora general, ¿vale?, o común para solo que son independientes, no pudiendo usar una cometida interior o una instalación común con otros locales y con un edificio de viviendas. Es decir, imaginaros que pues en el bajo realizan un restaurante en el cual la suma de todas sus potencias son mayores a 70 kilovatios, con lo cual lo que no vamos a poder realizar es la general, la partiremos desde otro punto que será solo y exclusivamente para ese local y no podremos mezclarla con el resto de la instalación, ya sean locales de menores de 70 kilovatios o lo que son las domésticas de vivienda. Una vez lo tengamos todo ya bien claro y ordenado, vamos a proceder a realizar el cálculo. Acordaros que para pasar de kilocalorías hora a kilovatios dividimos entre 860, de kilocalorías hora a termias hora dividimos entre 1000 y de termias hora a kilovatios dividimos entre 0,86. Vamos al primer cálculo. Lo tenemos en termias hora, lo dividimos por 0,86, nos da 11,627 kilovatios, que recordar que hay que redondearlo. El segundo dato son 5.000 kilocalorías hora dividido entre 860, 5,813 kilovatios. El tercer dato, como lo tenemos en kilovatios, pues ya está. Lo redondearemos y los colocaremos visualmente para que los tengamos a mano. El total son 41,44 kilovatios, pero esto no es el grado de gasificación. En este caso, para calcular el grado de gasificación, recordad que es una vivienda. Al ser una vivienda, tendrá que ser los dos aparatos de mayor potencia y los restantes de menor potencia dividido entre 2 y todo multiplicado por 1.1. En este caso, pues tenemos que el grado de gasificación son 24 más 11,63, que tenemos este dato de aquí, que es la caldera, y lo que es la cocina.
y solo tenemos un aparato más que sería lo que es la freidora. Lo dividimos entre 2, recordad que primero la división, luego la suma y se multiplica todo por 1.1. Recordad que este 1.1 es porque las potencias las tenemos en PCI y tenemos que pasarla a PCS, con lo cual el resultado del grado de gasificación en esta instalación serían 42,388 kilovatios. Y con este dato, ¿qué hacemos? Determinamos el grado de gasificación de esta instalación. Para potencias inferiores o iguales a 30 kilovatios, gasificación 1. Para potencias superiores a 30 kilovatios, inferiores o iguales a 70, grado de gasificación 2. Y para potencias superiores a 3, a 70 kilovatios, sería, pues en este caso, grado de gasificación 3. Como tenemos 42,388, estaríamos en el grado de gasificación 2. Ahora bien, vamos a realizar el cálculo por tramos, ¿vale? De la instalación receptora común y la instalación receptora individual. Como tenemos el tramo entre A y B, los contadores centralizados, tenemos 12 metros. Entre B y C tenemos 2 metros. Entre C y D tenemos 3 metros. Y entre D y E tenemos 6 metros. Tenemos que multiplicarlo, recordad, por 1,2. El gas por rozamiento ejecuta una pérdida de presión y para compensar esta pérdida lo multiplicamos por 1,2 y lo sumamos todo, que será la longitud por toda la instalación de tramo equivalente, o sea, desde aquí hasta aquí, en toda la instalación. Hay que sumarlo porque este dato lo vamos a necesitar para realizar el cálculo de la pérdida de presión por metro de la instalación. Bien, como ya hemos calculado todas las potencias y tenemos todo bien ordenado, vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a pasar lo que son las potencias de los aparatos a caudales. Como tenemos una vivienda, realizaremos esta fórmula de aquí, ¿vale? Es la misma que antes, pero dividido entre el PCS. Si fuera un local comercial, restaurantes, etc., realizaremos esta de aquí. ¿Por qué? Porque se da a entender que en un restaurante normalmente funcionan todos los aparatos a la vez, pero en una vivienda normalmente no funcionan todos a la vez, con lo cual realizamos esta fórmula. Vamos a proceder. Primero os aconsejo que calculemos lo que es la instalación receptora individual del tramo de toda la instalación, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego necesitaremos el dato resultante, lo necesitaremos para la instalación receptora común. En el caso de los dos aparatos que tenemos 24 más 11,36, ¿vale? En este caso pues este es más grande y este es el segundo, y lo sumaremos en este caso con 5,81 dividido entre 2, que es el tercer aparato dividido entre 2. Lo dividimos entre 2, lo sumamos todo y lo multiplicamos por 1,1. Lo dividimos entre el poder calorífico superior y el resultado son 3,16 metros cúbicos hora. Una vez que tengamos ya el caudal de la instalación receptora individual, ¿vale? Del tramo del contador de aquí hasta el E, la vamos a utilizar para la instalación receptora común. Una cosa importante que tenéis que saber es que, acordaros que es 8 viviendas y hay un factor de simultaneidad que veremos en la tabla. Cogeremos el valor de S1 para conjuntos de viviendas sin calefacción, el valor de S2 para conjunto de viviendas con calefacción de gas. Otro factor muy importante, esta tabla nos llega hasta 30 viviendas. Para más de 30 viviendas cogeremos el S1 0,15 y para más de 30 viviendas S2 0,35. Queda muy rarete esto, pero básicamente S1 sin calefacción, S2 con calefacción. Y es esta tabla de aquí. Fijaros que pues llega hasta 30. Para más de 30, vale, lo mismo. 0,15 S1 y 0,35 S2. Si tengo calefacción S2 y si no tengo calefacción el S1. Como son 8 viviendas,
fijaros que son 0,56 porque en la instalación tenemos una caldera, con lo cual cogeremos este valor de aquí. Con el dato anterior de 0,56, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el 0,56, que es el coeficiente que tenemos aquí. 3,16, ¿vale? Cálculo de la instalación receptora común entre el tramo A y B, ¿vale? Que es todo esto de aquí, hasta aquí. Tenemos que 3,16, que es los metros cúbicos hora de lo que es la instalación receptora individual, multiplicado cuántas viviendas, 8, pues lo multiplicamos por 8. Y el factor de simultaneidad 0,56. Este resultado nos da 14,16 metros cúbicos hora. Para el siguiente dato, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir calculando la instalación receptora individual por tramo. Vamos a hacer el cálculo de C y D. Entre C y D, recordad que la cocina ya no la tenemos, con lo cual tenemos lo que es la caldera y la freidora. Pues lo rellenamos. Como son los dos valores que son de mayor potencia, los sumamos, 24 y 581, y lo multiplicamos luego por 1,1 dividido entre el PCS. Nos da 2,45 metros cúbicos hora. Nos queda el último valor, que es D y E, que sería el tramo entre aquí y aquí, pero solo tenemos la caldera, con lo cual seguimos con 24 por 1,1 y dividido entre el poder calorífico superior, 2,16 metros cúbicos hora. Una vez que tengamos ya todos los caudales, tanto el de la instalación receptora común y la instalación receptora individual, vamos a proceder a calcular la pérdida de presión de la instalación. El dato que nos han aportado es que me entra a 21 milibares. Y como yo sé que le tiene que llegar 17 milibares al último aparato, lo que tenemos que hacer es restarlo. Pues 21 menos 17, el resultado son 4 milibares. Como tenemos un aparato que nos ejecuta una pérdida de presión de 0,4, pues lo restamos al 0,4. Y tenemos una pérdida de presión en la instalación receptora individual de 3,6 milibares en la instalación, en toda la instalación, ¿vale? Para el siguiente cálculo vamos a tener que realizar el cálculo de la pérdida de presión por longitud equivalente. Es decir, vamos a realizar el cálculo que el gas va a perder por cada metro de la instalación. Para ello necesitaremos la pérdida de presión de toda la instalación individual, que serían 3,6 milibares. Lo dividimos por la longitud equivalente, que lo tenemos aquí. La longitud equivalente que hemos calculado, 27,6. Esta división nos da un resultado de 0,13 milibares por metro. Es decir, por cada metro de la instalación nos perderá 0,13 milibares. Bien, esto llega ya a su fin y tenemos aquí lo que son los diámetros por tramo. Pero ¿cómo los hemos obtenido? Necesitaremos la tabla, en este caso, de gas natural para presión inferior o igual a 50 milibares. Tenemos que la pérdida de presión de longitud equivalente en milibares por metro, pero recordad, cuidado, que a veces la tabla no lo dan en pérdida de presión por longitud equivalente en milímetros de columna de agua por metro. Como tenemos que el dato es milibares por metro, cogeremos esta tabla de aquí. Bien, ¿qué tenemos? 0,13, ¿no? Pues 0,13, me voy 0,100, 0,150, con lo cual se me queda entre medios. Siempre tenemos que coger el valor anterior, que sería 0,100. Y ahora, con los caudales de la instalación, vamos a proceder a la selección de la tubería. El primero tenemos que entre A y B sería el tramo de la acometida general. A y B tenemos 14,16 milibares metros cúbicos hora. Vale, pues 16,16
14,16 nos vamos a 15,2, con lo cual la tubería será de 35. El siguiente, 3,16, me voy a 3,8, tubería de 22. 2,45, fijaros que la diferencia es bastante irrisoria, cogeremos el 2,4 con tubería de 18. 2,16 metros cúbicos hora, me voy a este valor de aquí, 2,4. Seguiremos con tubería de 18. Y esto sería todo. Un saludo y nos vemos.